consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amén. Filipenses 2, desde el versículo 1 dice: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante, como a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos una vez más por esta mañana y por este servicio de Navidad, Padre. Te pedimos que tú bendigas la predicación de tu palabra y también bendigas a todos los que van a oír hoy tu palabra. Que sean tus palabras y no las palabras de un mero pecador, Señor. Ayúdanos a oírlas y que sean para tu gloria y tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos hablando, ¿se acuerdan?, de lo que es el orgullo. Y hoy en el servicio de Navidad vamos a dar un giro de 180 grados y vamos a hablar de lo que es la humildad. La humildad. Y lo puse de esta manera porque esencialmente la Navidad es una historia del acto más humilde realizado en el universo. La Navidad es la historia del acto más humilde realizado en el universo. La historia de la Navidad es una historia de humildad, es una historia de autoentrega y de sacrificio. Pero, si le preguntas a las personas allá afuera, si haces una encuesta y les preguntas, ¿en qué consiste la Navidad?, ¿qué te dirán? La Navidad es sobre los adornos, ¿verdad? Poner el arbolito. O la Navidad es sobre la comida. En mi país tenemos las hallacas, el pan de jamón. Entonces decimos, esa es la Navidad.
O la Navidad es sobre compartir con la familia y reconciliarse con ellos. Es sobre buscar la paz y la armonía. Es sobre los regalos, las vacaciones, dicen los niños. O algunos dirán, las vacaciones es sobre un panzón que se viste de rojo y nos trae regalos, ¿verdad? Que no tenemos idea cómo puede bajar por las chimeneas. O algunos te dirán, no, la Navidad es sobre ayudar a las demás personas, a ser buenos, ayudar al más necesitado. Y nada de estas cosas, hermanos, tiene nada de malo. Nada. A mí me encanta poner los adornos, me encanta recibir regalos. Pero esto lo hacemos por lo que nos recuerda. Esto lo hacemos recordando el verdadero significado de la Navidad. ¿Verdad? Si vemos las películas, si vemos las tarjetas de Navidad, vemos que ninguna de esas películas y en ninguna de esas tarjetas de Navidad mencionan a nuestro Señor Jesucristo. La Navidad ya no es acerca de Jesucristo. Es otra fiesta. Y del pasaje que tenemos hoy es un pasaje navideño. Es un pasaje sobre la Navidad. Es un pasaje que yo diría que es el monte Everest del Nuevo Testamento. Es tan profundo, es tan insondable este pasaje. Es tan teológico, pero que el apóstol Pablo lo usa como una ilustración. Sobre ilustración de humildad. Y este texto no sirve para entender lo que es la Navidad, pero también este texto nos sirve como un patrón para entender lo que es la humildad. La clave para entender este pasaje, y quiero que estén conmigo allí con sus Biblias abiertas, ¿ok? Quiero que estén conmigo con sus Biblias abiertas en Filipenses 2. La clave para entender este pasaje está en el versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál es esta actitud? ¿Qué clase de actitud está hablando el apóstol Pablo? Bueno, esa es la actitud que también nos dice en los versículos 3 y 4, cuando él dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses. Entonces nos dice Pablo, tengan esta actitud si son creyentes. Sean humildes, tengan autosacrificio, tengan una entrega humilde hacia los demás. Pero Pablo, para que podamos entender lo que es la humildad y para que podamos entender lo que tenemos que hacer, él no solamente nos ordena, sino que nos da una ilustración de lo que es la humildad. Y lo que hace en los versículos 6, 7 y 8 es describir el descenso de Cristo de los cielos a la tierra. Y lo hace en varios pasos. Y estos pasos nos ayudarán a ver en qué consiste la humildad. Viendo cómo Cristo se humilló a sí mismo, bajando del cielo y haciéndose un hombre como tú y como yo, podemos ver en qué consiste la humildad. Y nunca ha habido en la historia de la humanidad una demostración tan clara y tan suprema de la humildad como la vemos en el Hijo de Dios. Cuando Él descendió del cielo a esta tierra con la misión de morir por pecadores.
Y nosotros, si somos cristianos, si somos creyentes, estamos llamados a vivir nuestra vida con humildad. Con humildad. Así que en el versículo 5 tenemos lo que es la transición de la exhortación, de lo que es el mandamiento sobre la humildad, sean humildes, hacia la ilustración de la humildad. Así que veamos el punto número 1 del día de hoy. Veamos primero su gloria celestial. Su gloria celestial. Versículos 5 y 6 dicen otra vez. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cuál es esta actitud? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que... Lo primero que nos dice el texto es que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. ¿Verdad? La palabra aquí forma tiene que ver con naturaleza, con esencia, con ser innato. Dice que Jesús es Dios, que antes de bajar a la tierra, antes de hacerse hombre, antes de nacer de María, ya existía. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Dios es eterno. Dios no tiene creación. Dios siempre ha existido. Dios es increado. No tiene principio porque nadie lo creó y tampoco tendrá fin. Jesús preexistía porque es Dios. Y eso enfatiza el punto de partida de su humillación. Fue en ese punto tan alto, fue en ese punto de máxima gloria, fue en ese punto, siendo el rey del universo, donde empezó su humillación. Jesús posee toda deidad. Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fue en ese punto tan alto que nosotros no nos podemos imaginar, porque nunca seremos Dios, donde él empezó a descender. Descendió, como ven, de un nivel, del nivel más alto posible. Y eso nos da un patrón a seguir. Y el patrón es este: que no importa qué tan alto estemos, o no importa qué tan alta posición tengamos en este mundo, debemos ser humildes. No importa la posición que tengamos en este mundo, debemos ser humildes. No importa la posición que tengamos en la sociedad, en la iglesia, en la familia. Nuestra posición no es para exaltarnos. ¿Se acuerdan de Amán en Esther? Él usaba su posición para exaltarse. Pero nosotros no debemos usar nuestra posición para exaltarnos, sino de que debemos ser humildes. Así que la humildad empieza en reconocer que nuestra posición la tenemos gracias a la misericordia de Dios. Y debemos ser humildes a pesar de tener cualquier posición. Veamos ahora el descenso. Ya vimos su gloria celestial. Esa es su gloria. Él, el Rey creador de los cielos y de la tierra, que tiene todo gobierno y todo poder. Veamos ahora su humildad celestial. Su humildad celestial. Otra vez versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, oigan bien, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La humildad
comienza con el reconocimiento de tu posición. Y el primer paso es la actitud en cuanto a tu posición. Y esa actitud es que esta posición la tengo porque Dios me la dio, gracias a Él. Y es algo a la cual no me aferro y es algo a la cual yo no uso para mis propios beneficios, viendo solo mis intereses. Sino ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Cristo como Dios? Él no vio sus propios intereses, sino que vio los intereses de los demás. No es algo de la cual debamos nuestra posición. Jesús usó su posición para el bienestar de los demás. Y nosotros debemos usar nuestra posición también para el bienestar de los demás. Allí es donde empieza la verdadera humildad. No usando tu posición de manera egoísta. Él, siendo Dios en todo sentido, no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor. Como Dios, Él tenía todos los derechos y todos los privilegios que como Dios le pertenecen. Y algo que es importante, Él no tenía ninguna obligación de descender. Ninguna. La humildad no es obligada. Pero Él lo hizo con toda la disposición y lo hizo por amor. No se aferró a que era Dios. No te aferras a tu posición. No te aferras a tus posesiones. No te aferras a tus privilegios. Sino que lo usas para el beneficio de los demás. Cristo tenía una posición inimaginable para nosotros. Privilegios que nunca nos podemos imaginar. Tenía una perfección infinita y Él era merecedor de esa posición. Pero no tuvo la actitud que muchos tenemos hoy en día, que por tener una posición muchísima menor, se aferran a esa posición y se aprovechan de esa posición y no piensan en más nadie. No consideran a más nadie. El próximo paso en el descenso de Cristo lo tenemos en el versículo 7. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En otras palabras, dice Pablo, al contrario, se quitó ese honor y aceptó hacerse como un siervo. Aquí la palabra despojar quiere decir vaciarse. Se vació a sí mismo. Se vació de ese honor. Aquí vemos que la humildad se convierte en acción. La humildad sin acción no es verdadera humildad. Aquí la actitud de no aferrarse a su posición de ser igual a Dios se convierte en una acción. Y la acción fue que se vació a sí mismo. Se despojó de ese honor. Cristo se sustrajo a sí mismo de sus privilegios y eso lo hizo en su descenso. Ahora, eso no quiere decir de alguna manera que Él dejó de ser Dios. Nunca. Eso es algo muy claro en el Nuevo Testamento. Él aún declaró que Él era Dios. Él siguió siendo Dios aún cuando era un hombre aquí en la tierra. Pero se vació de algunos de sus privilegios. Y tú te preguntarás, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Y la respuesta es que, hermanos, así funciona la humildad. Así funciona la humildad. No estás viendo tus propios intereses. No estás viendo tus propios beneficios. Ves a los demás como más importante a ti mismo.
Esa es la actitud de alguien verdaderamente humilde. No te importa renunciar a tus privilegios por amor a los demás. Esa es la humildad. Empieza con una posición alta y con la actitud de no aprovecharte de esa posición y de tus privilegios, sino que te vacías y te humillas y desciendes a la posición de los demás. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades, por amor a ellos. Pero tú te preguntarás, ¿de qué se vació Jesús? ¿De qué se vació Cristo cuando descendió del cielo? Bueno, primero, se despojó de su gloria celestial. Cristo se despojó de su gloria celestial. En Juan 17, versículos 4 y 5, dice Jesús: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, oigan, glorifícame tú al lado de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso significa que el Hijo junto al Padre tenía una gloria que había dejado en los cielos. Como Dios tenía la gloria que solo a Dios le pertenece. Pero cuando se hizo hombre, ya no participaba de esa gloria celestial. Si te pregunto, ¿cómo nació Jesús en el mundo? ¿Cómo fue su nacimiento? Fue de la manera más humilde. Fue en un pesebre donde se pone a comer al ganado. No había lugar para que el Rey del universo entrara en este mundo. Nació en el lugar donde los animales del campo están y donde hacen todas sus cosas. Así fue la entrada de Dios en este mundo, hermanos. Y el mundo lo ve como algo hermoso. El Rey del universo nace en las peores condiciones sanitarias. ¿Lo has pensado de esa manera? ¿Pero qué más? ¿De qué más se despojó nuestro Señor? Se despojó de su autoridad independiente. Se despojó de su autoridad independiente. En Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nunca antes de descender nuestro Señor tenía que aprender alguna cosa. Pero ahora como hombre, en su humanidad, tuvo que aprender. Como cualquier hombre, como cualquier niño. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿De qué más se despojó nuestro Señor? Se despojó de sus privilegios, de su naturaleza divina. Se despojó de sus privilegios, de su naturaleza divina. Lo que quiere decir que limitó sus atributos divinos. Limitó, por ejemplo, su omnisciencia. En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué más se despojó? Cristo también se despojó de sus riquezas eternas. De sus riquezas eternas. En 2 Corintios 8:9 dice:
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Jesús era pobre, hermanos. En Mateo 8:20 dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tenemos entonces que se despojó de su gloria celestial, se despojó de su autoridad independiente, se despojó de los privilegios de su naturaleza divina, se despojó de sus riquezas eternas. Pero eso no es todo. También se despojó de una relación favorable con Dios, de una relación favorable con su Padre. ¿Se acuerdan cuando en la cruz Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento dejó de tener una relación favorable con Dios. ¿Y por qué? Porque estaba siendo castigado por nuestros pecados. Estaba siendo nuestro sustituto en la cruz del Calvario. ¿Se despojó de mucho o no? ¿Somos nosotros capaces de despojarnos de tanto? ¿De vaciarnos de tanto? Pero ¿sabes qué? Esto es lo que hace la humildad. Esto es lo que hace la humildad. Y por eso es que Pablo usa esta ilustración como el ejemplo supremo de la humildad. La persona humilde reconoce sus derechos y sus privilegios. Cristo sabía que era Dios, claro que lo sabía, y todos sus privilegios. Pero la persona humilde no se aferra a eso, sino que lo utiliza de manera voluntaria y se vacía de ellas. ¿Por qué? Por el bienestar de los demás. Por el bienestar de los demás. No usa su posición para su propio bienestar. Muchos se aferran a su posición. Muchos no quieren dejar las cosas. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo, hermanos. Todavía hay más. Todavía hay más. Versículo 7 de Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo. Dice, tomando forma de ¿qué? De siervo. Hecho semejante a los hombres. Y aquí la palabra siervo quiere decir esclavo. Esclavo. Cristo se convirtió en un esclavo. De rey a esclavo del Padre. Un esclavo de Dios, porque vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para en rescate por muchos. Y un esclavo, ¿qué más hace? Un esclavo carga las cosas pesadas, ¿verdad? Las cosas pesadas. Y Cristo cargó lo más pesado. En Isaías 53, versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó la carga más pesada jamás. Nuestros pecados. Entonces, el primer paso para la humildad es no aferrarse a nuestra posición de hijos de Dios y a nuestros privilegios, sino que nos vaciamos de esos privilegios cuando sea necesario, por amor a los demás. Y ese es el modelo de humildad.
Ese es el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos deja. Pero hay más, hay más. Todavía no hemos tocado fondo. Pasemos al punto número 3. Ya hemos visto su gloria celestial y su humildad celestial. Veamos ahora su humildad terrenal. Su humildad terrenal. Versículo 8. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, ¿verdad? Ya como un hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, ya como hombre, no fue suficiente ser hombre. No fue suficiente despojarse de todas las cosas que vimos. Sino que como un hombre se humilló todavía más. ¡Wow! Todavía más. No fue suficiente dejar su gloria. No fue suficiente dejar las riquezas. También se despojó, hermanos, de sus derechos como un ser humano. Cuando se sometió a la persecución y al sufrimiento a manos de los incrédulos. Como si fuera poco su humillación desde el cielo, se humilló aún más cuando se hizo hombre. Vivió en pobreza, en dolor, en sufrimiento, pero sin pecado. Nunca pecó. El pecado no podía tocarlo. Wow. Aquí sí hay un gran wow. ¿Qué tal demostración de humildad? Si esto no te sorprende, nada lo hará. Nada lo hará. Pero todavía no hemos tocado fondo. Todavía falta. Todavía falta. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló tanto que estuvo dispuesto a morir. No tenía que morir, pero lo hizo voluntariamente. Él entregó su propia vida, nadie se la quitó. No lo merecía, pero era lo suficientemente humilde para entregarla. Y te preguntarás, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Porque no había otra manera de la cual Él podía salvarte del pecado y del infierno. Era la única manera de librarte de las consecuencias de tu pecado y que no fueras al infierno por la eternidad. El pecado requiere muerte. El pecado requiere un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Así que alguien tenía que pagar la deuda. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que ser sacrificado. Yo lo hago. Clave en mis manos. Clave en mis pies. Y Jesús lo hizo todo por amor y por humildad. Cargando tus pecados y recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. La humildad hace eso. La humildad hace eso. Se humilló tanto que murió voluntariamente. Pero todavía falta. Todavía falta, hermanos. Hasta allí no llega su humillación. Fue todavía más bajo. Al final del versículo 8 dice, ¿y muerte de qué? De cruz. Y muerte de cruz. Él pudo haber muerto de muchas maneras, pero murió de la forma más cruel que el hombre haya creado.
El dolor que sintió y soportó en esa cruz por ti no tiene comparación. Estaba desnudo, todo el mundo lo veía, lo escupían y lo golpeaban. Hasta fue desamparado por Dios porque estaba siendo castigado por tu pecado, aun siendo inocente, sin mancha. Él no merecía nada de esto. Él llevó todo lo que nosotros merecemos. Y así de lejos, hermanos, llegó su humillación. A favor de pecadores como tú y como yo. ¿Y sabes qué? A veces la humildad es dolorosa. ¿Sí? Sí es dolorosa. A veces es injusta. Y a veces es malentendida. Y a veces puede llegar a ser muy costosa. Pero Jesús es el modelo perfecto de humildad. ¿Verdad que nos falta mucho para ser humildes? ¿Verdad que nos falta mucho para ser humildes? El precio es alto. No hay atajos. Este es el patrón. Estos son los pasos si queremos ser humildes. Tenemos que ver nuestros corazones, tenemos que examinar nuestros corazones. Y ver que nos falta mucho. Y pedirle perdón a Dios por nuestro orgullo, por nuestra falta de humildad. Pero hay un principio en la Biblia que dice, el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. ¿Cuál fue el resultado de la humillación de Cristo? ¿Cuál fue el resultado de su humillación tan baja? Leámoslo. Versículos 9, 10 y 11. Vean el resultado de la humillación. Por lo cual ¿qué? Todo lo que vimos, por lo cual su humillación, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué tan fácil es vivir en el nivel 1, verdad? En el nivel 1 de nuestra posición, como hijos de Dios, con todas las bendiciones. Pero qué difícil es descender de esa posición. Qué difícil es considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Qué difícil es vaciarnos de nuestros privilegios y de nuestros derechos para el beneficio de los demás. Pero debemos dar estos pasos de humildad si queremos ser humildes. Esta, hermanos, es la historia de la Navidad. Y si la Navidad no hubiese pasado, si Dios no se hubiese convertido en un hombre y no se hubiese humillado de esta manera, entonces no tendríamos promesa de vida eterna. Y todo lo que pasa en este mundo, todo el sufrimiento de este mundo sería permanente. Pero como la Navidad sí sucedió, y como Dios sí se volvió hombre en la primera Navidad, y se humilló de esta manera, podemos estar seguros que nuestra salvación es segura y que las promesas de una vida eterna son seguras. Amén. Vamos a orar y vamos unos minutos orando a Dios y darle gracias por esto que Él hizo por nosotros. Oremos. Nuestro Dios grande y poderoso, Señor, no hay lenguaje en la tierra
No hay palabras suficientes para dar a voz a nuestra alabanza cuando contemplamos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo podríamos agradecerte lo suficiente por enviar a tu propio Hijo amado del cielo a la tierra, en la forma de un humilde bebé que nació en el mundo para ser nuestro Redentor y sustituto? La plenitud, Señor, de su humildad y su sacrificio, su humilde obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, está fuera del alcance de nuestra mente. Esto, Señor, nos hace el desear el día en que toda rodilla se incline y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para tu gloria, Padre. El cielo espera que te adoremos de manera adecuada. Y será, Señor, nuestro gozo llenar toda la eternidad con alabanzas ilimitadas. Señor, nuestros corazones se humillan y nuestras mentes son cautivadas por el gran hecho de que Cristo dejó la gloria del cielo para entrar en el mundo de los seres humanos de una manera tan humilde. Él nació como nosotros, para que pudiéramos ser como Él. Se hizo siervo para mostrarnos el camino. Él dio su vida para que pudiéramos vivir. Él sufrió para que podamos compartir su gloria. Te alabamos, Señor, por la inefable sabiduría de la encarnación de Cristo. Su persona, su deidad y humanidad están unidos. Y de esa forma, Señor, Él podría morir como uno de nosotros, tomando nuestra posición y permanecer sin pecado. Ahora Él intercede por nosotros como Dios y como hombre, el mediador perfecto. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la prueba viviente de que Dios es por nosotros, y si nuestro Dios es por nosotros, nadie es contra nosotros. Ah, Señor, que estas verdades de los placeres vacíos de este mundo, Señor, nunca podría dar ningún regalo igual al don de Cristo. Confesamos, querido Padre, que de todas las criaturas terrenales, oh Señor, somos indignos de tener a Cristo para convertirse en uno de nosotros y de dar su vida para nuestra redención. Señor, la magnitud de nuestro pecado es un escándalo. El número de nuestras transgresiones es asombroso. Las muchas formas, Señor, deliberadas en que nos hemos rebelado contra tu ley son vergonzosas. Y nuestra culpabilidad es indudable. El peso de la culpa que hemos acumulado es espantoso. Sin embargo, Cristo tomó toda la carga de nuestros pecados y deshonras y tomó nuestro lugar para recibir el debido juicio. Y en respuesta a esto, solo podemos, Señor, ofrecer nuestras más reverentes palabras de alabanza, conociendo cuán débil es nuestra mejor adoración. Danos, Señor, expresiones de gratitud, llénanos de esperanza y de seguridad. Guarda nuestro caminar, que es errático y propenso a errores. Confórmanos a la semejanza de Cristo y ayúdanos a caminar en sus pasos. Que nuestra vida lo honren mejor de lo que nuestras lenguas son capaces, Padre. Y Señor, que esta Navidad te glorifiquemos y te honremos. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.